¿Qué tal, gente? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy les traigo algo que, honestamente, me costó mucho decidir si publicarlo o no. Es una historia que me llegó de forma anónima y cuando la leí por primera vez, tuve que dejar de leer a la mitad. No porque no fuera real, sino precisamente porque si lo parece demasiado. Antes de comenzar, necesito que entiendan algo en lo que están a punto de escuchar. No es ficción, no es una película de terror, no es un criopista inventado para asustar, es el testimonio de una persona real, que vivió cosas que la mayoría de nosotros ni siquiera nos imaginaríamos en las peores pesadillas. Y esta persona, antes de contárnoslo todo, tiene un solo deseo, uno profundo, uno que viene desde lo más oscuro de su experiencia, que ustedes jamás bajo ninguna circunstancia tengan la desgracia de cruzarse con una secta en sus vidas. No voy a revelar su nombre, tampoco el lugar exacto donde vive ahora, por razones que van a entender perfectamente cuando terminen de escuchar esta historia. Esa información tiene que quedarse guardada. Lo que sí les puedo decir es que esta persona vivió cerca de Tepito, en la Ciudad de México, y que todo comenzó en el año 2012. Pongan atención, esto es importante. Nuestro protagonista, vamos a llamarlo simplemente, M, estaba pasando por uno de esos momentos en la vida donde sientes que el suelo se mueve bajo tus pies y no encuentras dónde agarrarte. Lo habían despedido de su trabajo en una empresa de la CDMX por ciertos problemas internos y de repente se encontró en el peor escenario posible, sin empleo, sin ingresos estables y con el dinero del finiquito derritiéndose entre los dedos como hielo en verano. Semanas buscando a meses, de hecho, tocando puertas, preguntando en negocios, recorriendo las calles de Tepito de arriba a abajo, tratando de conseguir aunque fuera un trabajo de ayudante en algún puesto, pero nada. La respuesta siempre era la misma: no hay lugar, vuelva después, ya tenemos a alguien. Y cuando llevas meses así, cuando la desesperación te abraza tan fuerte que ya casi no puedes respirar, cualquier oportunidad que aparezca se ve como un salvavidas en medio del océano. No importa de dónde venga, no importa cómo llegan, simplemente la agarras. Fue exactamente en esa situación cuando ocurrió algo que M describe como aparentemente casual. Estaba caminando por las calles del barrio, buscando trabajo como cualquier otro día, cuando notó que alguien lo seguía. Y claro, si alguno de ustedes conoce Tepito, sabe perfectamente que cuando alguien te sigue por esas calles, la alarma dentro de ti se dispara al instante. M sintió ese escalofrío, se puso en alerta, y cuando se giró para enfrentarse a lo que fuera que le esperaba, era un conocido, un chico que tenía mucho tiempo sin ver, alguien del barrio, de esos rostros familiares que uno guarda en la memoria, sin saber muy bien de dónde. El muchacho se acercó con una sonrisa tranquila, casi demasiado tranquila, y le dijo algo que M interpretó en ese momento como una expresión popular. ¿Qué onda? Me dijeron que andas buscando jale am. Pensó que era un dicho, una frase de barrio, que el chico estaba usando una metáfora. Asintió sin pensarlo mucho, y fue ahí, en ese momento exacto donde, sin saberlo, sin ninguna advertencia, sin ninguna señal clara de peligro, comenzó todo. El muchacho le explicó que su pastor, así lo llamó, su pastor, estaba buscando personas para ayudar en su iglesia. Le dio un número de teléfono. M lo tomó, le dio las gracias y regresó a su casa cargando algo que en ese momento sentía como esperanza, pero que en realidad era la puerta de entrada hacia el lugar más oscuro de su vida. Esa misma tarde marcó el número. Contestó una voz de hombre mayor rasposa. Una de esas voces que, si la escuchas en la oscuridad, te hace querer colgar de inmediato. Pero M no colgó. Pidió información sobre el trabajo y la voz le dio una dirección. Tepito, nuevamente a pocas cuadras de donde él vivía. Al día siguiente, M se vistió formal, porque era una iglesia, ¿verdad? Había que causar buena impresión N-,
y fue a la dirección que le indicaron. Lo que encontró fue una casa de 2 pisos, normal por fuera, incluso lujosa, llamativamente lujosa para el contexto del barrio. Pero cuando cruzó la entrada, lo primero que vio fue una figura enorme en un hombre cabra, tallado, esculpido, imponente, de casi 2 metros de altura, parado en la entrada como un guardián silencioso. Aquello no era una iglesia cristiana. M estaba parado frente a esa figura enorme, con la boca seca y los ojos bien abiertos, procesando todo lo que veía a su alrededor. Porque una cosa es que te digan, es una iglesia, y otra muy distinta es entrar a un lugar y encontrarte con un altar dedicado a algo que definitivamente no tiene nada que ver con lo que la mayoría de nosotros entendemos por religión. Pero aquí viene algo que muchos de ustedes van a entender perfectamente, y es algo que no debería sorprendernos tanto como nos sorprende. Cuando uno está desesperado, el cerebro tiene una capacidad increíble para normalizar cosas que en otras circunstancias habrían sido señales de alarma inmediata. La necesidad económica es poderosa, es brutal, y puede hacer que una persona pase por alto cosas que en otras condiciones jamás ignoraría. El pastor lo recibió. Y aquí es donde empieza a ponerse interesante, porque este hombre no era lo que uno esperaría encontrar al frente de algo así. No era una figura tenebrosa, encapuchada, con cara de villano de película. Era un hombre que sabía exactamente cómo presentarse, cómo hablar, cómo hacer que las cosas sonaran normales. Le explicó a M con total tranquilidad en qué consistiría el trabajo en limpieza de las instalaciones, principalmente, y 2 días a la semana, una tarea adicional en conseguir animales. Gatos callejeros, perros callejeros, alguna que otra ave en animales de la calle. Nada más y la paga. La paga era buena, sorprendentemente buena para alguien que llevaba meses sin ver un solo peso entrar a su bolsillo. Así que M no lo pensó demasiado. Aceptó y empezó ese mismo día. Pensaba que iba a barrer, trapear, limpiar vidrios, lo normal, pero el pastor tenía algo diferente en mente para ese primer día. En vez de ponerlo a limpiar, lo mandó directo a buscar animales. M supuso que sería algo sencillo al salir a la calle, agarrar un perro que anduviera suelto por ahí, traerlo, cosa de 1 hora, máximo. ¡Qué equivocado estaba! Lo subieron a una camioneta Suburban, una de esas grandes, con vidrios polarizados. Adentro ya había varios hombres, sin presentaciones, sin explicaciones, simplemente arrancaron. Salieron de Tepito, cruzaron la ciudad y se dirigieron a las afueras de la CDMX. Y ahí, durante aproximadamente 5 horas, se dedicaron a capturar animales a 10 perros, grandes, específicamente grandes, y 2 gatos. Los metieron en jaulas viejas, oxidadas, del tipo que uno ve y ya sabe que llevan años siendo usadas para exactamente este tipo de cosas. 5 horas en la madrugada, con desconocidos capturando animales en las afueras de la ciudad. Cuando regresaron, los hombres se encargaron de meter los animales al interior. M se quedó afuera haciendo su parte en la limpieza. Y había una regla que le dejaron muy clara desde el principio. Una regla que en ese momento sonaba simplemente como un horario laboral, pero que con el tiempo tomaría un significado completamente diferente. Tenía que irse antes del anochecer, antes de las 5 de la tarde máximo. Los primeros días, todo parecía seguir ese patrón. M llegaba, limpiaba y se iba. Pero había algo que no podía ignorar por mucho tiempo: las manchas. Algunos días, al llegar por la mañana, el altar aparecía con restos que no estaban ahí la tarde anterior. Manchas de sangre, órganos de animales. No era una escena completamente devastadora. Era como si alguien hubiera hecho algo durante la noche y luego hubiera limpiado rápido, sin terminar del todo. Y la tarea de M era encargarse del resto.
la cera derretida de las velas, el piso a las figuras de demonios que decoraban cada rincón, los asientos de madera oscura, todo así pasaron varios días en semanas. Y entonces llegó el primer sábado especial. El pastor lo llamó y le dijo que esa noche necesitaban animales nuevamente, pero esta vez eran gallinas negras. Y había una diferencia importante respecto a las otras veces. Tenían que ir a buscarlas de noche, a las 12 de la madrugada. Para ser exactos, llegaron a un lugar que parecía un pequeño criadero. Decenas y decenas de gallinas. Se metieron por la parte trasera, sin pedir permiso, sin hablar con nadie, y comenzaron a sacarlas en silencio. Más de 50 gallinas. Cuando terminaron de cargarlas y regresaron, ya eran las 3 o las 4 de la madrugada. Los hombres las metieron adentro. Volvió a su casa. Y los domingos descansaba, porque los domingos había misa, y él no formaba parte de eso. Todavía las semanas se convirtieron en meses, y los meses en casi un año completo. Limpiaba, conseguía animales, cobraba su sueldo. El pastor siempre fue puntual con los pagos. Nunca un retraso, nunca una excusa. Y eso, para alguien que venía de la desesperación que vivía, valía muchísimo. Pero un día algo cambió. Estaba limpiando cuando, sin darse cuenta, comenzó a hablarle a una de las figuras del altar. No era una oración, no era un ritual, era simplemente ese hábito humano de pensar en voz alta cuando uno está solo. El pastor lo escuchó desde algún rincón, se rió un poco y después, con una seriedad que cortaba el aire, le dijo que llevaba tiempo pensando en algo, que quería proponerle algo, que había llegado el momento de que dejara de ser simplemente un empleado y se convirtiera en parte de la familia. Y aquí, gente, es donde la historia da un giro que muchos de ustedes ya intuían, pero que aún así golpea diferente cuando lo escuchas con todos los detalles. El pastor se sentó frente a con esa calma característica que lo definía. No había urgencia en su voz, no había presión aparente. Era el tipo de conversación que uno podría tener tomando un café si no fuera porque estaban rodeados de figuras demoníacas, paredes manchadas, de sangre seca y el olor persistente de algo que ningún limpiador del mercado podía eliminar del todo. La propuesta era simple, al menos en apariencia. El pastor quería que dejara de ser únicamente el empleado de limpieza y el conseguidor de animales. Quería que entrara a la religión, no solo como trabajador, sino como creyente, como miembro activo del culto, un seguidor de Satanás. Y para convencerlo le ofreció 3 cosas muy concretas. Primero, protección física. Nadie podría hacerle daño mientras perteneciera a este culto. El maligno lo cuidaría como a uno de los suyos. Segundo, prosperidad económica. No el sueldo que ganaba ahora, sino algo mucho mayor. Negocios, dinero, abundancia del tipo que nunca había experimentado en su vida. Y tercero, protección espiritual. Contra la brujería, contra los trabajos que otros pudieran hacerle, contra todo tipo de energía negativa que intentara afectarlo. 3 anzuelos perfectamente diseñados para alguien en la situación de Nice quedó pensando. Mientras tanto, las solicitudes de animales fueron escalando de forma notable. Ya no querían perros callejeros ni gatos de la calle. Ahora los pedidos eran más específicos, más elaborados. Cerdos pequeños, cerdos grandes, gallinas negras exclusivamente, cabras, animales que no se conseguían simplemente saliendo a caminar por el barrio. Requería contactos, planeación y en muchos casos, dinero que después se descontaba del salario de El trabajo se estaba complicando, pero el pastor seguía siendo puntual con los pagos. Después de varios días dándole vueltas al asunto, tomó su decisión. Le dijo que sí. El pastor no celebró de forma exagerada, solo asintió, como si ya lo supiera de antemano. Le dijo que prepararía una misa especial para bautizarlo. Sería un domingo. La primera vez que estaría presente en la iglesia en ese día. Cuando llegó el domingo, se presentó de noche, y lo que encontró al cruzar esa puerta
Fue algo para lo que ninguna experiencia previa lo había preparado. La iglesia estaba llena de personas, más de las que jamás había visto reunidas ahí, todos vestidos con túnicas negras, sentados en las bancas en silencio absoluto, sin rostros visibles, solo siluetas oscuras, quietas, como estatuas vivientes esperando que algo comenzara. Lo llevaron al frente, al altar, al frente a la figura gigante del demonio. Pronunciaron palabras que M no había escuchado antes. Hicieron una misa corta, íntima en cierto sentido, a pesar de todo lo que lo rodeaba, y después el grupo completo se movilizó. Salieron en la madrugada hacia el río de San Rafael. En plena oscuridad, formaron un círculo a la orilla del agua. M estaba en el centro. El sacerdote tomó agua del río con sus manos y comenzó a derramarla sobre diferentes puntos del cuerpo de Emma en la frente, los hombros, el pecho, los pies. Después tomó una gallina, la sostuvo sobre la cabeza de M y con un movimiento preciso le cortó el cuello. La sangre comenzó a caer, desde la cabeza, escurriendo por el cuello, bajando por el pecho, los brazos, las piernas, hasta llegar al suelo. M estaba empapado en sangre de animal, parado en medio de un círculo de personas encapuchadas, a orillas de un río, a medianoche, en la Ciudad de México. Y en ese momento, un pensamiento cruzó su mente con una claridad aterradora. Esto es una muy mala idea. Pero ya estaba ahí, ya no había vuelta atrás. El ritual terminó. M era oficialmente un integrante del culto satánico. Y entonces llegó la primera sorpresa desagradable. Con los días, M notó que su salario había bajado, no por poco, sino de forma significativa. Se lo reclamó al pastor directamente, sin rodeos, y el pastor, con esa misma calma de siempre, le explicó algo que jamás le había mencionado antes. El ritual del bautizo tenía un costo de 10,000 pesos. Y ese dinero se lo iban a descontar de su sueldo hasta que quedara completamente saldado. M sintió una rabia profunda, no solo por el dinero, sino por la forma en que se lo habían ocultado. Nadie le había dicho nada antes del ritual. Nadie le había presentado ningún contrato, ninguna advertencia, ningún aviso. Simplemente lo hicieron y después le pasaron la factura. Pero ya estaba dentro. Y dentro de este tipo de lugares, quejarse demasiado alto no era una opción que viniera sin consecuencia. Así que M apretó los dientes, aceptó el descuento y siguió adelante. Para compensar, comenzó a usar los amuletos que el culto le proporcionaba. Pentagramas, collares con símbolos del demonio, objetos cargados con lo que el pastor llamaba energía protectora. M los usaba sin creer del todo, diciéndose a sí mismo que era simplemente para la buena suerte. Pero algo empezó a pasar. El dinero le rendía de una forma que no tenía explicación lógica. Encontraba billetes en la calle. Sus gastos se equilibraban solos. Cosas que antes le costaban un esfuerzo enorme, de repente simplemente funcionaban. Y eso, quieran o no, hace que uno empiece a conectar los puntos de una manera muy particular. El pastor lo notó. Le dijo que estaba listo para el siguiente nivel. Ya no habría más robos de animales. Esa etapa había terminado. Ahora, M iba a ganar más dinero, bastante más, pero el trabajo que venía era de otro tipo completamente diferente. A partir de ese momento, sus noches serían en los panteones. Hola a todos los amantes del misterio y lo inexplicable. Hoy les traigo una historia que les helará la sangre, una que nos sumerge en las oscuras profundidades de la profanación y la venganza desde el más allá. Así que apaguen las luces, pónganse cómodos y prepárense para escuchar. Me llamo M, o al menos así me conocen en los círculos donde la luz del día no se atreve a entrar. Mi oficio no es algo que se anuncie en los periódicos. Yo profano tumbas, no por dinero, ni por la emoción barata de romper un tabú. Lo hago por algo mucho más antiguo y oscuro. Un culto, un grupo de personas que creen que los huesos de los recién fallecidos
contienen un eco, una última vibración de vida que, si se cosecha correctamente, puede otorgar poder. Mi trabajo era simple en recibir una ubicación, una fecha de entierro y un nombre. Esperaba a que la noche cayera como un manto espeso sobre el cementerio, me deslizaba entre las lápidas como una sombra y comenzaba mi labor. La pala mordiendo la tierra húmeda, el sonido sordo de la madera del ataúd, el olor a tierra removida y a flores marchitas, todo se había vuelto una rutina macabra para mí. Había perdido la cuenta de cuántas tumbas había violado, de cuántos descansos eternos había interrumpido. Para mí, solo eran huesos, materia prima para los rituales de mis patrones. Nunca pensé en las personas a las que pertenecían. Eran solo nombres en una lápida. Hasta que llegó ella, su nombre era Elaran, una joven artista, decían los periódicos. Murió en un trágico accidente, dejando atrás un futuro brillante. Su entierro fue reciente, y el culto estaba ansioso por obtener sus restos. Creían que el eco de un alma tan creativa sería especialmente potente. Esa noche, el cementerio estaba extrañamente silencioso. La luna se escondía tras nubes densas, y el viento susurraba entre los cipreses como si contara secretos olvidados. Encontré su tumba fácilmente. Estaba cubierta de lirios blancos, aún frescos. Su fragancia dulce y melancólica flotaba en el aire. Mientras cavaba, una sensación de inquietud que nunca antes había sentido comenzó a invadirme. Cada palada de tierra se sentía más pesada que la anterior. El aire se volvió frío, helado, y un olor a perfume de lirios, mucho más intenso que el de las flores, llenó mis fosas nasales. Ignoré las señales, culpando a la fatiga y a la noche. Finalmente, mi pala golpeó la madera, abrí el ataúd, y allí estaba ella, incluso en la muerte. Elara era hermosa. Su largo cabello oscuro enmarcaba un rostro pálido y sereno. Llevaba un vestido blanco y sus manos, delicadas y delgadas como las de una pianista, estaban cruzadas sobre el pecho, sosteniendo un único lirio. Por un momento, por primera vez, sentí una punzada de culpa. Estaba profanando no solo una tumba, sino un recuerdo, una belleza congelada en el tiempo. Sacudí la cabeza, apartando el pensamiento. Tenía un trabajo que hacer. Recolecté lo que necesitaba. Cerré el ataúd. Volví a llenar la fosa y me marché, intentando dejar atrás la imagen de su rostro y el penetrante aroma de los lirios. Pero esa noche, Elara no se quedó en su tumba, siguió a casa. Todo comenzó de forma sutil. El olor a lirios aparecía de repente en mi apartamento, tan fuerte que me mareaba, y luego desaparecía sin más. Objetos pequeños se movían solos, un libro que caía de la estantería, una puerta que se cerraba de golpe sin corriente de aire. Al principio, intenté racionalizarlo. Estrés, falta de sueño, pero los fenómenos se intensificaron. Empecé a escuchar susurros en mitad de la noche, una voz femenina y suave que parecía llamarme desde la oscuridad. A veces, de reojo, creía ver una figura alta y delgada, con un vestido blanco de pie, en el rincón de mi habitación. Cuando giraba la cabeza no había nada. El sueño se convirtió en un lujo que no podía permitirme. Cada vez que cerraba los ojos, la veía, no en pesadillas violentas, sino en sueños vívidos y realistas. Estaba en mi apartamento, caminando por los pasillos, tocando mis cosas, mirándome con una tristeza infinita en sus ojos. No decía nada, pero su silencio era más aterrador que cualquier grito. Me despertaba empapado en sudor frío, con el corazón martillando en mi pecho y el olor a lirios impregnando las sábanas. La falta de sueño me estaba volviendo loco. Me volví paranoico, saltando entre cada sombra o cada crujido del edificio. El culto me llamaba, exigiendo más material, pero yo no podía. El miedo me tenía paralizado. La presencia de Elara se hizo más audaz. Una noche, mientras me miraba en el espejo del baño, su rostro apareció sobre mi hombro. Grité y me di la vuelta, pero la habitación estaba vacía. Cuando volví a mirar el espejo, había un mensaje escrito en el vaho: devuelve malos. Entendí lo que quería,
No buscaba venganza en el sentido tradicional. No quería hacerme daño. Quería estar completa de nuevo. Desesperado, fui al escondite donde guardaba los huesos para el culto. Tomé los restos de Lara y, en plena noche, regresé al cementerio. La idea de volver a cavar me aterraba, pero el terror de vivir con su fantasma era aún mayor. La noche era idéntica a aquella en la que la profané. Nubes, viento, silencio. Cavé con una urgencia febril. Mis manos temblaban y las lágrimas se mezclaban con el sudor en mi rostro. Abrí el ataúd una vez más. Su cuerpo estaba exactamente como lo recordaba, pero ahora su rostro no parecía sereno sino expectante. Con manos temblorosas, devolví los huesos a su lugar, completando el esqueleto. Mientras lo hacía, susurraba disculpas una y otra vez. Lo siento, Elaraan, lo siento mucho. En el momento en que el último hueso estuvo en su sitio, una sensación de paz indescriptible inundó el aire. El opresivo olor a lirio se suavizó, volviéndose una fragancia delicada y agradable. En el frío se disipó. Cerré el ataúd por última vez, sabiendo que esta vez sería para siempre. Lin la tumba, apisonando la tierra con un cuidado reverencial. Cuando terminé, me quedé de pie ante la lápida exhausto porro, por primera vez en semanas, en calma. Justo antes de irme, un suave susurro rozó mi oído, ya no desde la oscuridad de mi apartamento, sino llevado por la brisa del cementerio. Era su voz, clara y sin rastro de amenaza. Dijo una sola palabra: Gracia. Nunca volví a trabajar para el culto. Desaparecí, cambié de nombre, empecé una nueva vida lejos de esa oscuridad. Pero nunca he olvidado a Elara. A veces, en una noche tranquila, cuando paso cerca de una floristería, el aroma de los lirios llega hasta mí. Y en lugar de miedo, siento una extraña gratitud. Ella me persiguió, sí, pero no para destruirme. Me persiguió para recordarme que incluso en la muerte hay una humanidad que debe ser respetada. Me enseñó que cada tumba guarda una historia, no solo huesos, y que hay deudas que no se pagan con dinero, sino con la restitución de la paz. Gracias por acompañarme en este oscuro relato. Espero que les haya hecho reflexionar tanto como a mí. Si les gustó la historia, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones a lo desconocido. Hasta la próxima. Gente, necesito que respiren profundo antes de este bloque, porque si los bloques anteriores les parecieron intensos, lo que viene ahora es otro nivel completamente diferente. M había sobrevivido los cementerios, había sobrevivido el alma en pena, había sobrevivido el bautizo forzado y los descuentos injustos. Pero el culto no se detiene. Nunca se detiene. Siempre hay un siguiente paso, siempre hay algo más oscuro esperando al doblar la esquina. Y M estaba a punto de conocer ese siguiente paso. Las misas negras. No el tipo de ritual que uno se imagina viendo películas de Hollywood. No esa versión dramatizada y exagerada para el entretenimiento masivo. Esto era diferente, esto era real. Y precisamente por eso era infinitamente más perturbador que cualquier cosa que un director de cine pudiera inventar sentado cómodamente en su oficina. Estas misas se realizaban en cuevas, siempre en la Ciudad de México, siempre en lo más profundo de la madrugada. El horario no era negociable porque, como ya sabemos, para este culto, la oscuridad de la noche no es ambientación. Es requisito fundamental. Es cuando las fronteras entre lo visible y lo invisible se adelgazan hasta casi desaparecer. Las reglas de vestimenta eran absolutas en negro. Todo negro. No solo la túnica que cubrían por fuera, sino también la ropa interior. Cada prenda en contacto con el cuerpo tenía que ser de ese color. El pastor explicaba que el negro no era simplemente un color para ellos, era el símbolo más poderoso de las tinieblas. Usarlo de adentro hacia afuera era una declaración, una invitación, una señal enviada
a algo que estaba más allá del mundo físico. El interior de las cuevas se iluminaba exclusivamente con velas, docenas de ellas distribuidas por las paredes y el suelo, creando esa luz que no ilumina del todo esa oscuridad, que no es oscuridad completa, ese espacio intermedio donde las sombras toman formas que el cerebro humano no está diseñado para procesar con calma. Y en ese ambiente comenzaban los rituales. M presenció sacrificios de animales que escalaron progresivamente en brutalidad. Cuerpos cortados por la mitad, sangre derramada sobre el altar, sobre las paredes, sobre las personas que participaban, baños de sangre que el grupo realizaba colectivamente, como parte de una ofrenda al demonio que los protegía y los llenaba de riqueza. Pero había algo más en estas misas, algo que M describía con una mezcla de horror genuino y una vergüenza profunda por haber sido testigo sin intervenir. Los rituales de flagelación. Dentro del culto había personas que llevaban años, algunos incluso décadas, entregadas a este nivel de devoción. Y cuando pedían algo grande al demonio, algo verdaderamente importante, el precio que ofrecían era su propia carne. Se golpeaban la espalda con látigos, pero no látigos convencionales. Eran instrumentos específicamente modificados en cuero, trenzado con pequeñas navajas atadas en los extremos. Cada golpe no solo impactaba, cada golpe cortaba. Se hundía en la piel y la abría con una precisión brutal. M los veía desde su posición en el círculo, veía las caras, y lo que describía en esas caras no era locura, no era indiferencia, no era el vacío de alguien que no siente, era sufrimiento puro, inconsciente, involuntario, ofrecido golpe tras golpe. La espalda se transformaba, la piel se separaba, aparecían pedazos de carne que caían al suelo o quedaban colgando, la sangre bajaba en cascadas y se acumulaba en el altar, que era precisamente el destino que buscaban, una ofrenda pagada con el propio cuerpo. Los que llevaban más tiempo en el culto cargaban esas marcas para siempre, cicatrices enormes que deformaban completamente la anatomía de su espalda, territorios de piel destruida y reconstruida tantas veces que ya no parecía piel humana normal. Pero todos, absolutamente todos, tenían camionetas en negocios en dinero que fluía de formas que no siempre tenían explicación lógica aparente. Y de ahí venía ese dinero, por cierto. El pastor no era únicamente el líder espiritual del culto, era también un operador de servicios esotéricos de altísimo nivel, no el tipo de brujo de esquina que vende amuletos en un mercado. Este hombre hacía pactos directamente con entidades demoníacas en nombre de sus clientes, trabajos de brujería para los que cobraba cantidades que la mayoría de personas nunca verían juntas en su vida, personas que querían poder, que querían destruir a un enemigo, que querían riqueza a cualquier precio, y para alimentar esos pactos, para mantener activo ese canal de comunicación, con lo que sea que respondía del otro lado, necesitaba combustible. Los sacrificios de animales eran el nivel básico, los rituales de sangre propia eran el nivel intermedio, y lo que venía después era el nivel que M todavía no había alcanzado. Mientras todo esto ocurría, M comenzó a acumular consecuencias que nadie le había advertido en aquella primera conversación donde le prometieron protección y prosperidad. Empezaron los ataques de ansiedad, no ocasionalmente, no de vez en cuando, de forma regular, invasiva, debilitante. Su sistema nervioso estaba procesando años de imágenes, olores, sonidos y experiencias para las que ningún ser humano viene preparado de fábrica. Y junto con la ansiedad llegó la depresión. No la tristeza pasajera, la depresión real, esa que hace que levantarse de la cama sea una batalla, que hace que el mundo pierda colores, que instala una niebla gris permanente entre uno y todo lo demás. M seguía funcionando, seguía cumpliendo con sus obligaciones dentro del culto, pero por dentro algo se estaba desmoronando de forma silenciosa y progresiva. Entonces llegó el 5.º año, y el 5.º año era especial, extraordinariamente especial.
según el calendario del culto. Llegaron visitantes de otros países, satánicos, de diferentes partes del mundo que hacían una especie de peregrinación hacia las iglesias más importantes de esta red. Porque sí, gente, esto no era un grupo pequeño de personas perturbadas reunidas en un sótano de Tepito. Esto era una organización con ramificaciones internacionales, con estructura AN, con jerarquías, con un sistema que funcionaba de forma coordinada, a una escala que M nunca había imaginado cuando aceptó ese primer trabajo de limpieza. Entre todos esos visitantes llegó uno particularmente importante, un oráculo, un vidente que recorría específicamente estas iglesias satánicas llevando mensajes en instrucciones, actualizaciones de lo que el demonio requería de cada congregación en particular. Cuando el oráculo llegó a la iglesia de Tepito, el pastor sacó a todo el mundo. La reunión fue completamente privada. Solo 3 presentes: el oráculo, el pastor y algo más que M prefiere no nombrar directamente. Cuando terminó esa reunión y el visitante se marchó, el pastor convocó a la mayoría de los integrantes esa misma noche. La misa que siguió fue diferente a todo lo que M había presenciado hasta entonces. El tono era distinto, las palabras eran distintas. El pastor hablaba de libertad sin límites, de poder sin restricciones, de todo lo que podían obtener si estaban dispuestos a pagar el precio que el demonio ahora exigía. Y entonces reveló cuál era ese precio. Mujeres en el demonio pedía mujeres para los rituales, no animales en no huesos de cementerio, no vagabundos de la calle, mujeres específicamente, y la tarea de conseguirlas recaía sobre M y los demás integrantes del culto. M salió esa noche en la Suburban, cruzaron la Ciudad de México, después siguieron hacia el Estado de México, manejando por calles cada vez más oscuras y despobladas. Y en una de esas calles, en la oscuridad casi completa de las 10 de la noche, encontraron a una joven. Tenía aproximadamente 20 años. Trabajaba en la calle. La llamaron. Ann se acercó. Le hablaron del lugar al que iban, omitiendo deliberadamente todo lo relevante. Ella dudó al principio, Ann, pero aceptó. Subió a la camioneta. Cuando llegaron a la iglesia y ella vio más de 100 personas con túnicas negras, iluminadas únicamente por velas, rodeando la figura gigante del demonio. ¿Quiso correr? No pudo. Lo que siguió esa noche, M lo cuenta con una economía de palabras que dice más que cualquier descripción detallada. El pastor se la llevó a un cuarto. Los demás permanecieron afuera con sus velas, repitiendo mantras en voz baja, y desde adentro llegaban los gritos de ella, gritos que no eran de sorpresa, eran de terror, de dolor, de alguien que entiende perfectamente que está completamente sola y que nadie va a ayudarla. Cuando el pastor salió, se acercó a una bandeja de agua y se lavó las manos lentamente, con cuidado, como si ese gesto significara algo específico que solo él comprendía del todo. La joven salió después, con una expresión que M describe como el rostro de alguien que acaba de cruzar por algo que no tiene nombre. Le pagaron bien. La llevaron de regreso al lugar donde la encontraron, y el pastor se arrodilló frente al altar. Los mantras continuaron, y después, silencio. Permítanme compartirles una historia que me ocurrió hace algunos años, una experiencia que me cambió para siempre, y que todavía me pone los pelos de punta al recordarla. Todo comenzó cuando tenía 18 años, y mi familia se mudó a un nuevo vecindario. Justo al lado vivía una mujer llamada Elena, de unos 50 años, siempre vestida de manera impecable y con una sonrisa amable. Era la vecina perfecta, o eso parecía. Al principio, todo era normal. Elena nos invitaba a café, nos traía postres y siempre estaba dispuesta a ayudar. Noté que a menudo tenía visitas en su casa, siempre en grupos pequeños, y parecían ser reuniones muy tranquilas. Elena nos dijo que eran sus amigos de un grupo de estudio de filosofía. Parecía algo inofensivo, y no le dimos mayor importancia. Con el tiempo, mi madre y Elena se hicieron buenas amigas. Hablaban durante horas
y Elena se convirtió en una confidente para ella. Un día, mi madre me contó que Elena la había invitado a una reunión especial de su grupo de estudio. Iban a celebrar el aniversario de su fundación. Mi madre, pensando que era una simple fiesta, aceptó encantada. Yo, sin embargo, sentí una extraña inquietud. Algo no me cuadraba. Le dije a mi madre que tuviera cuidado, pero ella se rió y me dijo que era un paranoico. La noche de la reunión, mi madre se fue a casa de Elena. Pasaron las horas y no regresaba. Normalmente, cuando iba a visitarla, volvía antes de la medianoche. Pero esa noche derrón las 2 de la mañana, y no había señales de ella. Empecé a preocuparme. De verdad, intenté llamarla a su móvil, pero iba directo al buzón de voz. Mi padre también estaba nervioso, pero intentaba mantener la calma, diciendo que seguro se le había pasado el tiempo charlando. A las 3 de la madrugada, no pude más y decidí ir a casa de Elena a buscarla. La casa estaba en silencio, con solo una luz tenue encendida en el sótano. Me acerqué sigilosamente a la ventana del sótano y lo que vi me heló la sangre. Dentro había un grupo de personas, incluida Elena, vestidas con túnicas oscuras. Estaban de pie en un círculo alrededor de un altar improvisado. Sobre el altar había varios objetos extraños y un libro abierto, pero lo más aterrador fue ver a mi madre. Estaba sentada en una silla en el centro del círculo, con los ojos cerrados, como si estuviera en trance. Elena estaba de pie frente a ella, leyendo en voz alta del libro con una voz que no parecía la suya. Era una voz gutural, profunda, que resonaba en la habitación. Los demás miembros del grupo repetían sus palabras en un cántico monótono y escalofriante. El ambiente era denso, pesado. Había velas negras encendidas por todas partes, y el olor a incienso era abrumador. Vi que sostenían pequeños cuencos y pude distinguir un líquido oscuro en su interior. Me di cuenta con horror de que estaban realizando algún tipo de ritual, y mi madre era el centro de todo. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué le estaban haciendo? Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la puerta principal de la casa y empecé a golpear con todas mis fuerzas, gritando el nombre de mi madre. Sabía que tenía que sacarla de allí. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, la puerta se abrió. Era uno de los miembros del grupo, un hombre alto y delgado con una expresión vacía en su rostro. Intentó bloquearme el paso, pero lo empujé y entré corriendo. Bajé las escaleras hacia el sótano a toda velocidad. Cuando el cántico se detuvo abruptamente. Todos se giraron para mirarme, sus rostros impasibles, como si mi interrupción no les importara en lo más mínimo. Elena me miró con una sonrisa fría y perturbadora. «Llegas justo a tiempo para la parte final», dijo con esa voz antinatural. Corrí hacia mi madre y la sacudí, intentando despertarla. «Mamá, despierta, tenemos que irnos», le gritaba, pero no reaccionaba. Sus ojos seguían cerrados y su cuerpo estaba completamente flácido. Elena se acercó a mí, sosteniendo uno de los cuencos. «No puedes detenerlo», susurró. «Ella ha sido elegida, es un honor». En ese momento vi que Elena levantaba el cuenco hacia la boca de mi madre. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero le arrebaté el cuenco de las manos y lo lancé contra la pared. El líquido oscuro salpicó por todas partes. Corrí escaleras arriba, salí de la casa y no paré hasta llegar a la nuestra. Mi padre nos vio llegar y nos ayudó a entrar. Mi madre seguía inconsciente. Llamamos a una ambulancia de inmediato. Cuando los paramédicos llegaron, no encontraron nada físicamente malo en ella, pero estaba en un estado de shock profundo. Pasó varios días en el hospital. Cuando finalmente despertó, no recordaba nada de lo que había sucedido esa noche. Para ella era como si una parte de su memoria hubiera sido borrada. Nunca volvimos a ver a Elena ni a los miembros de su grupo. A la mañana siguiente, su casa estaba vacía, como si se hubieran desvanecido en el aire. Nunca supimos qué contenía ese cuenco,
ni que pretendían hacerle a mi madre. Pero sé que si no hubiera llegado en ese momento, algo terrible habría ocurrido. Esta experiencia me enseñó que el mal puede esconderse detrás de la sonrisa más amable y en los lugares más inesperados. A veces, la realidad es mucho más aterradora que cualquier pesadilla. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez se han encontrado en una situación similar, me gustaría leer sus experiencias en los comentarios. Cuídense mucho. ¿No lo hagas, Am? ¿Obedeció? Ann cerró los ojos. Trató de controlar la respiración. Trató de convencerse de que era un ataque de ansiedad, de que todo tenía explicación racional, de que estaba bien. Pero entonces escuchó el sonido. Era un tronido, suave al principio, después más pronunciado, como el sonido de dos materiales diferentes, fusionándose bajo presión, como cuando algo se rompe para que algo más pueda unirse. La poca luz de las velas del altar no era suficiente para ver con claridad, pero M podía distinguir el cuello del pastor, y lo que veía ahí no era piel humana normal. La cabeza de la cabra había comenzado a fusionarse con él, no como una máscara que se ajusta mejor, como una unión real, física, biológica. La piel del animal extendiéndose, estirándose, integrándose con la piel del hombre debajo. Los cuernos que M había visto pequeños al principio ahora parecían más grandes. Es como si estuvieran creciendo desde adentro hacia afuera. Y entonces la bestia habló, no con palabras humanas, con un alarido que M describe como el sonido más ensordecedor y más primitivo que ha escuchado en su vida. Un sonido que no venía de ninguna garganta que él reconociera como familiar, que llenó cada centímetro de esa cueva y rebotó en las paredes y entró por los oídos y por el pecho y por los huesos. En uno de esos alaridos, la lengua salió disparada y los dientes la cortaron. Cayó al suelo Ann y después, silencio. La bestia caminó. Daba pasos lentos, calculados, por entre el círculo de personas arrodilladas. M tenía los ojos cerrados, pero podía escuchar cada paso. Podía sentir cuando la bestia se acercaba a él, porque el frío se intensificaba y la presión en el pecho aumentaba hasta hacerse casi insoportable. Era como estar parado junto a algo cuya existencia misma contradice todo lo que uno sabe sobre el mundo. Cuando llegó frente a M, él no abrió los ojos. Solo escuchó las gotas de sangre cayendo al suelo una tras otra. En ese silencio absoluto, donde los mantras habían cesado y nadie se atrevía a hacer ningún movimiento, cada gota era un sonido enorme. La bestia siguió caminando. Ann llegó al centro. Les dio la orden de levantarse. Tomó una vela. Se acercó a la mujer inconsciente, atada en el centro. Le tocó la nariz con un dedo. Ann solo toc. Ella abrió los ojos, pero no despertó en el sentido normal de la palabra. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos. Sus movimientos eran mecánicos, sin temperatura humana. La desataron y ella se vistió sola, con movimientos de sonámbula, sin parpadear. Una sola vez caminó hacia la salida. Ann cruzó la puerta. Desapareció en la noche sin decir una sola palabra. La bestia se giró hacia el altar. Apagó las velas una por una con sus dedos. Cuando solo quedaba una, la acercó a su rostro. M alcanzó a ver algo en esa luz final que prefiere no describir con demasiado detalle. Solo dice que respiraba, que se veía claramente que respiraba. Apagó la última vela en oscuridad total. Los mantras habían parado. Nadie hablaba, nadie se movía. Y entonces llegó el alarido final. Un golpe sordo. Un cuerpo cayendo en silencio. Unos minutos después, la voz del pastor Normalan Humanan cansada. Han ya se ha ido. Prendieron las luces. En el suelo estaba la cabra mutilada con la cabeza separada y los cuernos visiblemente más pequeños que cuando los habían visto crecer durante el ritual, como si algo los hubiera usado y después los hubiera devuelto. Celebraron hasta el amanecer. M limpió todo, enterró el cuerpo, enterró la cabeza y pasó un año más. Los sacrificios se calmaron.
El pastor explicó que todos esos años de rituales intensos habían servido para un único propósito: permitir esa encarnación de unos pocos minutos, que el ciclo había terminado y que ahora venía un periodo de relativa calma relativa, porque una tarde, durante una misa aparentemente normal, el pastor pronunció las palabras que rompieron algo definitivo dentro de Emma: niños en el demonio. Ahora pedía niños. M no dijo nada en ese momento. No protestó, no discutió, no levantó la mano. Simplemente procesó lo que acababa de escuchar. Y al terminar la misa, no regresó, desapareció. Pensaba que podría simplemente alejarse, cambiar de número, evitar las calles conocidas, construir distancia de forma gradual. 15 días duró esa ilusión. A los 15 días lo encontraron y no fueron a conversar. La golpiza que recibió lo dejó con un ojo cerrado, la cara irreconocible, el cuerpo con dolores que tardaron semanas en irse. Casi terminó en el hospital. El pastor lo recibió después, con esa calma de siempre, y le dejó una cosa muy clara: en este culto no se sale. No convidan Em. Aceptó regresar. Fue los primeros días con la cara todavía hinchada, limpiando las figuras y los altares como siempre, calculando en silencio, esperando el momento. Durante una madrugada, en medio de un sacrificio en una cueva en algún cerro de la Ciudad de México, encontró su oportunidad. Sin que nadie lo notara, se separó del grupo lentamente. Llegó al borde de la cueva, bajó por la parte trasera del cerro como pudo, en la oscuridad, sin linterna, sin saber exactamente a dónde iba. Solo sabía que tenía que bajar, que tenía que alejarse, que tenía que no mirar atrás. Ann llegó a la calle. Poro, Ann Taxi, le dio indicaciones vagas para no revelar exactamente a dónde iba. Construyó desde cero una identidad nueva en un lugar donde nadie lo conocía y donde nadie lo buscaba. Al menos de momento lleva un par de años viviendo así. La ansiedad sigue ahí, no se va del todo. Probablemente no se vaya nunca, porque hay cosas que el cerebro humano simplemente no puede procesar y archivar de forma ordenada. Algunas experiencias no se guardan en cajones, se quedan flotando. Pero está vivo y decidió contar esta historia por una razón muy específica. No para el entretenimiento, no para los views, sino porque existe la posibilidad, por pequeña que sea, de que alguien que esté leyendo esto esté en este momento en una situación similar a la que vivió M en 2012, Ann sin trabajo, sin dinero, desesperado Ann, y con alguien que se acerca con una sonrisa tranquila y un número de teléfono, y la promesa de que todo va a mejorar. Para esa persona, M tiene un mensaje. No importa qué tan desesperado estés, no importa qué tan oscuro se vea el panorama, no importa qué tan buena suene la propuesta. Hay precios que no vale la pena pagar. Hay puertas que una vez cruzadas no tienen regreso fácil. Y hay personas que saben exactamente cómo identificar a alguien vulnerable y cómo convertir esa vulnerabilidad en una trampa perfecta. Todas las sectas funcionan igual, con diferente nombre, con diferente dios o demonio, con diferentes rituales, pero el mecanismo es el mismo. Te encuentran en tu momento más débil, te ofrecen lo que más necesitas, y cuando ya estás adentro, descubres que el precio real nunca estuvo en el contrato. M firmó ese contrato sin leerlo, y lleva años pagando las consecuencias. No cometan el mismo error. Gracias por leer hasta aquí, y gracias a M, donde quiera que estés, por tener el valor de contarlo.